¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, aquí está el primer video de School. La verdad que estoy muy emocionado y también voy a decirles que les voy a contar las cosas que me han funcionado en mi vida de las maneras que las siento, sin mucho guión y sin, digamos, demasiada verborrea. O sea, aquí lo que voy a intentar es dar todo el valor posible, lo mejor posible. Probablemente todo esto que está viendo aquí alrededor irá cambiando con el tiempo, así he puesto un par de lucecitas en el fondo para que se vea algo y la iluminación un poquito mejor, pero no me he currado mucho porque lo importante es actuar y hacer las cosas con los medios que tienes y no quedarte esperando a que llegue el mejor momento, la mejor oportunidad. Así que esa es la primera lección. Este módulo es introductorio, ¿por qué? Porque mira, realmente yo lo que he aprendido en la vida es que para conseguir grandes cambios, mejorar en lo financiero, mejorar en tus creencias personales, en cómo te sientes, mejorar en todo, al final se consigue por la persona en la que te conviertes. Entonces, esto es introductorio, vamos a aprender sobre ventas, marketing, redes sociales, funnels, todo lo técnico para poder tener un ingreso, sobre todo por internet, aunque bueno, vas a aprender cosas que te van a servir en todas las áreas y en cualquier emprendimiento, incluso hasta para conseguir empleos mejores. Pero voy a hacer un inciso rápido de cómo empezar a transformar nuestra vida de verdad. Entonces, la vida, chicos, se construye, se crea, se planifica. Y ahí vamos a ver, voy a hablarles de mis creencias, de lo que a mí me ha funcionado y cosas impactantes en mi vida. Que al final, pues con cosas buenas y cosas malas que me han ido sucediendo, me he ido dando cuenta de cómo se afecta a la vida realmente por cómo nosotros la vemos, por cómo nosotros actuamos, cómo pensamos, etcétera. Entonces, el primer punto, concepto clave. La vida nosotros la diseñamos. Siempre suceden cosas que no podemos controlar, pero realmente podemos controlar mucho más de lo que creemos. Entonces, hay que diferenciar entre tu mente y tú como individuo. ¿Por qué? Porque la mente al final está en constante repetición de lo que tú has ido introduciendo, de lo que no te ha introducido de niño, de lo que te ha ido sucediendo. Y a veces pensamos que nosotros somos lo que pensamos. Y veremos poco a poco cómo cada vez más, si controlamos nuestros pensamientos, vamos a poder controlar nuestras acciones, nuestro futuro, etcétera. Entonces iremos entrando un poquito en esta materia, pero déjame que te cuente por qué, digamos que a mí me interesa o me surge toda esta necesidad o esta curiosidad por entender mejor mi mente, por entender mejor de desarrollo personal, etcétera. Va a ser el cuento muy cortito, porque no es el día de hoy para eso, yo contaré mis experiencias con más tiempo, pero al yo era un jovencito que no le gustaba estudiar, le encantaba emprender porque sus padres tenían éxito en negocios. Y en ese punto en el que estoy yo con 16 años y demás, ahí por ahí empiezan las cosas a ir mal. Digamos que por mala suerte de mis padres o lo que fuera, crisis económica, socios que engañan a mis padres, y empieza la economía a transformarse en negativo completamente. Y ya cuando ya estoy realmente trabajando, emprendiendo y currando con temas de publicidad, etcétera, ya con unos 18, 19, incluso 20 años, la economía estaba fatal. De puntos que, oye, no siempre pasaba, pero había veces, meses que no pagábamos la luz a tiempo y no cortaban, donde había que mirar cada céntimo realmente para aprovecharlo para cosas indispensables. Y yo empecé a observar que había veces que nuestro emprendimiento, nuestro trabajo, resultaba que llegábamos 2 o 3 meses sin poder cubrir los gastos y ya cuando la situación se iba a hacer irreversible, de repente llegaba un trabajo grande que, por ejemplo, a lo mejor conseguíamos facturar, me lo invento, 15.000 euros y a lo mejor teníamos 6.000 euros de beneficio. Y con esos 6.000 euros de beneficio pagábamos lo que nos había pagado los 3 meses anteriores y volvíamos a empezar esa burbuja, ese círculo de nunca terminar. De que, digamos, siempre estás en el mismo sitio. Robert Kiyosaki lo llama la carrera de la rata, ¿no? Pero a mí me empezó, yo era una persona muy científica y lo sigo siendo, pero me empezó a llamar la atención y digo, bueno, ¿qué probabilidades hay estadísticas que en 3 años, lo que yo recordaba, viendo el estado de cuentas, ¿no? De todo lo que haces en el año, los gastos, los meses y tal, estemos siempre que al final no sobra nunca ni un euro
y estamos siempre en el mismo punto. O a lo mejor hasta alguna cosilla sin pagar por ahí pequeña, ¿no? Y era como, bueno, estadísticamente esto no tiene sentido, esto es algo extraño, ¿no? Entonces ahí empezó mi camino con el desarrollo personal. Estaba muy deprimido, no me veía con futuro, etcétera. Porque entre más trabajaba, más me esforzaba. Sí, más ganaba, pero también más tenía que pagar, más situaciones raras me pasaban, se perdía el dinero por X circunstancias. Y bueno, para hacer el cuento corto, al final mis padres tenían una biblioteca gigante de libros que además mi padre me decía siempre, oye, yo cuando conseguí esta casa, que la casa de mis padres es espectacular, ya se las enseñaré, es una mansión ahí con piscina, en el lugar más privilegiado de toda Gran Canaria, o sea, una locura. Cuando yo conseguí mis éxitos, mis empresas, todo, fueron gracias a este tipo de libros. Y al principio me parecía una tontería, ¿no? Y recuerdo que justo en esa época, no sé si fue mi madre o quién fue, aparte de tener ellos libros anteriores como el método Silva, un montón de cosas así, del método Silva de control mental se llama, ¿no? eh, Alguien le regaló, o ellos tenían ahí un libro que se llamaba El Secreto, que fue el primer libro donde yo empecé a entender o escuchar algo de eso de mentalidad, de atracción, de pensamiento positivo. Pero la verdad me pareció muy ridículo. Pero cuando me empezó a suceder todo esto, yo me seguía pareciendo un poco ridículo cómo lo planteaba El Secreto, porque era como demasiado mágico. Pero es verdad que me abrió la mente a empezar a escuchar a otros autores, como Wayne Dyer, Louis Hayes, etcétera, que hablan todo de la mentalidad, de cuestiones como realmente lo típico que se veía de esas situaciones de que cuando tú te compras un coche, un modelo, resulta que ves ese coche, ese modelo por todos lados, que cuando tienes tu pareja embarazada, de repente ves solamente embarazada. Esa respuesta retricular, creo que se llama, ¿no? Del cerebro. Que al final, ¿qué te dice? Que cuando tú programas tu mente para encontrar oportunidades, encontrarás oportunidades. Cuando programas tu mente para encontrar problemas, desafíos y situaciones negativas, no vas a parar de encontrar ese tipo de situaciones. Y recientemente escuchaba un podcast muy interesante donde una chica, no recuerdo el nombre, hablaba de un experimento real en el que cogían a 50 personas pesimistas y 50 personas que creían que tenían suerte de forma natural, esa era la premisa, se hicieron dos grupos y se les dio una tarea, tienen que mirar este documento y contar las imágenes. Entonces se dieron cuenta que el grupo de las personas pesimistas contaban las imágenes pasando hoja por hoja y tenían que contar uno a uno todas las imágenes. Y el grupo de personas que eran optimistas rápidamente encontraban que dentro del texto de ese documento, que había texto y habían imágenes, todos identificaban muy rápido que había una frase que decía, en estos documentos hay, me lo invento, 60 imágenes. Entonces todos paraban de contar y resolvían muy rápido esa tarea. Esa es una de las muchísimas experimentos y pruebas que hablan de que las personas que tienen que controlan su mentalidad, que tienen mentalidad positiva, tienen muchísimas más probabilidades de éxito en todas las áreas. Y más adelante hablaremos más de cosas como atracción, y mi experiencia personal con eso. Pero no les quiero aburrir ahora, así que vamos a ir a temas prácticos. Pero lo que quiero que sepas es que tu mente, tu desarrollo personal, cómo te tomas las cosas, no es lo que sucede en tu vida, sino cómo tú afrontas lo que sucede en tu vida. Eso va a ser el primer paso para tu éxito. Por eso quiero abrir con esta primera clase, esta primera sección, que va a tratar de cómo diseñar nuestra vida, ¿vale? Así que bueno, chicos, lo primero es, si yo puedo destruirme con mi mente, porque yo puedo ser pesimista, puedo estar constantemente vendiendo mensajes negativos en mi cerebro, de que yo no soy suficientemente bueno, de que a mí me cuesta, de que en mi país la situación está complicada. Todo ese tipo de pensamientos te están robando energía, te están robando entusiasmo, te están robando capacidad para actuar. Entonces, si tú puedes tener ese mantra negativo interno, eso te va a destruir. Por lo tanto, si te puedes destruir con tu pensamiento, también puedes crearte con tu pensamiento. Y esa es una cosa que tienes que dejarte muy clara en tu mente para que empieces a dialogar contigo de forma diferente. Tenemos que empezar a tener más fe en nosotros mismos. ¿Y eso cómo lo puedes conseguir? Por ejemplo, empieza a escuchar biografías de gente de éxito, empieza a escuchar historias de personas que tienen transformaciones increíbles. Yo mismo, chicos, les decía, tenía una mentalidad pobre, tenía una mentalidad de escasez total, tenía una mentalidad de que yo era malo en todo porque fui mal estudiante, que me iba a costar todo muchísimo y así me estaba sucediendo realmente.
Y cuando empecé a cambiar esa forma de valorarme y de pensar en mí mismo, fue cuando mi situación empezó a cambiar. Entonces, tenemos que también empezar a tener el concepto de tener objetivos, no tanto desde la insuficiencia, en plan de, oye, necesito ganar 3.000 euros porque no llego a final de mes. Y entonces estás todo el rato pensando en, no tengo dinero suficiente, por eso necesito conseguir este objetivo, no me va bien, por eso necesito este objetivo, me siento solo, por eso quiero una pareja. O sea, normalmente nos ponemos los objetivos siempre del lado de la escasez, el lado de la necesidad. Y tenemos que empezar a poner los objetivos desde el lado de la apreciación, el amor, el deseo positivo. Quiere decir, oye, quiero tener 10.000 euros de ingresos fijos o de beneficio porque deseo ser libre, deseo viajar, deseo vivir X experiencia, quiero pagar la hipoteca de mis padres, o sea, el objetivo que cada uno tenga, pero desde el lado positivo, desde el amor, porque lo que vamos a ver en esta clase de hoy es cómo poner metas de verdad y cómo construir tu propia vida, ¿vale? Así que tienes que tener claro que hay una, digamos, no sé si es una ley o es un principio, pero todo se crea dos veces. Primero, en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, y luego se plasma en la realidad. Por ejemplo, yo antes de hacer esta clase tuve que imaginarme de cómo iba a empezar, cuál iba a ser la primera lección, tenía que pensarlo. Y ahora se está haciendo una realidad. Tú cuando quieres emprender algo tienes que primero pensar, imaginar qué es lo que vas a emprender, por qué lo vas a emprender, qué vas a ofrecer, cuál va a ser tu valor, por qué vas a diferenciarte de los demás. Y una vez que has hecho esa materialización en tu mente, como una imagen, como algo que has imaginado, lo puedes empezar a llevar a tu vida real. Así que digamos que crear la realidad lo hacemos que en unos 4 pasos. Perdón que estaba poniendo 3 dedillos, creo que se me quedó uno atrapado, ¿no? 4 pasos, que sería visión, reprogramación, identidad y acción. Y esto es súper importante. Unas notitas para que no se me olviden las cosas clave. Por eso vamos a hacer este ejercicio hoy que es de visión sobre todo. La visión es ese destino, ese objetivo. O sea, si yo te digo a ti, ahora te doy un arco y una flecha y te digo, dispara a una diana, pero te vendo los ojos y te doy una vuelta y tú no sabes dónde está esa diana realmente, es imposible que le des al objetivo, ¿vale? Hay otros oradores famosos, creo que era Zig Ziglar, que decía, nadie llega a la cima de una montaña por casualidad, ¿no? Nadie sale por la mañana un día caminando de su casa y de repente, cuando se da cuenta, subió el Kilimanjaro, el Teide o el Everest. No, hay una preparación, hay un plan, hay que llevar sus víveres, hay que un montón de cosas. Pues el éxito en los negocios, en la pareja, en cualquier área de tu vida es como escalar una montaña o como subir una montaña. Hay que hacer una planificación y para eso tenemos que tener la visión clara de los objetivos que queremos. ¿Ok? Entonces, hay que intentar ser específico con esos objetivos, pero sobre todo pensar en las emociones que nos producen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, quiero empezar a ganar 5.000 euros al mes de beneficio, realmente a lo mejor eso no me motiva suficiente. Por ejemplo, cuando yo empecé a materializar cosas o querer crear cosas para mi vida, yo hice un panel de sueños, que es lo que vamos a hacer, un vision board, ¿no? Que es lo que vamos a enseñar a hacer hoy rápido. Por ejemplo, ahí hay uno que está un poquito desactualizado, pero eso no lo enseño. Pero básicamente voy a hacer uno yo gracias a esta clase, así que estoy súper agradecido de estar realmente haciendo estas lecciones para ustedes porque voy a yo retomar cosas que no estaba haciendo de forma correcta y eso va a transformar mi vida a un nivel increíble. Entonces, chicos, cuando yo hice mi primer vision board y hice mi primer enfoque de intentar ver mis metas para estar siempre concentrado en lo que quería lograr, me acuerdo que ponía cosas como, oye, quiero ganar 3.000 euros, luego 5.000 y así estaba siempre variando. Pero hasta que yo no enlacé esa meta económica con algo que me emocionaba, realmente nunca empecé a estar enfocado. Nunca empezó a pasar nada. Y les voy a poner un ejemplo súper loco, que ya hablaremos en profundidad de lo que me pasó a mí concretamente. Esto es verídico, puedo hasta buscar esos paneles de sueño viejos. Y es que yo me sentía, estaba en momentos, eso, físicamente fatal, sin energía ninguna, deprimido, sin dinero, muy endeudado,
mi pareja me había dejado hacía no sé, unos 9 meses o así, y yo me sentía como eso, fracasado en todo y solo y fatal. Y de todas esas cosas que yo quería construir en mi vida, me acuerdo que una de ellas clave fue tener una relación maravillosa. Porque además había estado leyendo a Luis Hay, que hablaba mucho de las relaciones y demás. Entonces yo empecé a imaginar, tengo una relación absolutamente maravillosa. Y eso me lo repetía, pero sobre todo hacía un ejercicio mental de sentir como si cuando lo repetía alguien me tocara, me abrazara, como si sentirte acompañado. Entonces las emociones se me disparaban y era algo como casi real, como si lo notara en la piel que alguien me tocara, ¿no? Y chicos, para hacerles un ejemplo corto, se me presenta la oportunidad y yo supongo que la aproveché. No digo que lo haya traído, sino que como mi sistema de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos antes que se llamaba? Creo que es retracciones... no sé. Bueno, lo que antes es ese sistema que hace que yo encuentre lo que estoy pensando o que le ponga más atención a lo que está sucediendo, me generó la oportunidad de conocer a mi mujer actual. Y pasé de conocerla a prometerme en 3 meses y en 3 meses más nos casamos. O sea, pasé de estar absolutamente solo a estar casado con mi mujer actual, madre de mis hijas, en solo 6 meses. Y probablemente sea por cómo yo construí esa visión y estaba preparado para, desde que surgiera una oportunidad, atraparla y cogerla. Y empezó a pasar con el tema económico también cuando puse metas de sentimiento sobre la forma económica, porque me hacía trabajar de otra manera. La emoción, la actitud que yo traía hacía que la gente viera en mí algo y que la gente confiara en mí, que la gente quisiera que yo la ayudara. ¿Por qué? Porque yo estaba motivado y realmente probablemente estaba motivado por cómo yo estaba apreciando o pensando lo que estaba logrando y lo que estaba construyendo. Entonces esa parte de visión es lo más que vamos a trabajar hoy. Luego, la parte de reprogramación es cambiar ese software interno que tenemos, como decíamos antes, de las creencias limitantes, de lo que nos habíamos escuchado en la escuela, de nuestros padres, de lo que los primeros trabajos, primeras experiencias que hemos tenido. Y eso lo vamos a hacer con algunas ciertas herramientas, pero no quiero entrar hoy mucho en eso, porque si no se nos hace muy largo toda esta clase, que ya llevamos más de 15 minutos. Y además, chicos, vamos a convertirnos nosotros en la persona que va a traer toda esa vida o que va a crear toda esa vida para nosotros. Y esa es la manera de que tu mente cambie, tus acciones cambien. Entonces vamos a jugar con crear un avatar de éxito. Eso lo han usado y lo han dicho muchísimas personas, a lo mejor todavía no lo has escuchado nunca porque no lo has investigado, pero muchísimas personas de éxito, famosos, políticos, crean un avatar imaginando cómo sería la mejor versión de ellos mismos, cómo se viste, su temple, su postura corporal, su forma de hablar, su forma de pensar, cómo sería, crean ese avatar y luego intentan ir cada vez más acercándose a ese avatar, ¿no? Entonces, eso es una de las maneras que vamos a ir trabajando para saber cuáles son los pasos correctos para crear la vida que deseamos. Y obviamente el paso más importante de todo esto al final es la acción. Cuando ya hemos hecho ese trabajo de visión, de ir cambiando nuestras creencias, de nuestra programación, y ya sabemos qué identidad, y estamos cambiando nuestra identidad realmente, estamos cambiando nuestra forma de ser. Lo más importante es que haya ejecución, porque la acción es lo que va a hacer que realmente sucedan las cosas, ¿vale? Así que bueno, recapitulando un poquito por lo que vimos, chicos, lo que vamos a hacer es nuestro tablero de visión. Lo más importante es crear metas grandes que nos emocionen, ¿vale? Metas que nos den que nos sean un poquito de reto, pero no metas que nos hagan sentir mal. Por ejemplo, yo no puedo que, digamos, si no creo que para mí es posible ganar este 2026 1 millón de euros, yo no puedo tener un sitio donde tengo un mensaje o una imagen que me está recordando todos los días algo que yo no me siento capaz de hacer porque me va a hacer sentir mal. Entonces, esto es la premisa de las más importantes. Hay que poner cosas que sobre todo nos hagan despertar emociones positivas y que nos den aliento, nos den ganas de luchar, de trabajar, de aprender, de salir a la calle a hacer las cosas o trabajar duro. A lo mejor no hay que salir a la calle, ¿no? Pero ustedes me entienden. Entonces, chicos, hay que
crear un sistema de sea fácil de implementar. Entonces, tú puedes coger, por ejemplo, un tabloncito de corcho, como el que tengo por ahí arriba, y con la IA hoy en día además puedes crear un montón de imágenes de ti mismo en situaciones que tú quieras. Y esas situaciones deben ser de las áreas que tú quieras realmente, pero que no sea solo económico, ¿vale? Quiere decir, cómo quieres tú verte físicamente, de salud. Cómo quieres tú estar en la área de amistades, familia, relaciones personales. Cómo quieres estar tú en el área de, por ejemplo, cómo sentirte empoderado. También obviamente pues metas de sentido económico, ¿vale? Entonces, digamos, salud, relaciones, profesión, finanzas y metas que tú tengas de, por ejemplo, yo quiero llevar a mi familia a Disney, quiero de experiencias, ¿sabes? ¿Cuál para mí es la manera ideal? Que esto al final, como tú ves, esto es una idea súper abstracta. Aquí al final lo puedes hacer como quieras. Ya en el texto que hay abajo en el vídeo te pongo ejemplos y lo iremos hablando en los comentarios. Pero la clave también, chicos, es que para mí tener en el centro de ese tablón esa visión grande de tu vida, que es la que más te motiva. Que puede ser para dentro de un par de años, de 3 años, 4 años, 5 años. Y luego, a lo mejor alrededor de esa imagen, poner cositas que tú quieres lograr este año. Unos 12 meses aproximadamente. ¿Vale? O puedes poner unas cositas que sean para corto plazo. Si es a corto plazo, chicos, no subestimes lo que puedes hacer en 2 o 3 meses. O sobreestimes, porque nos ponemos metas normalmente muy grandes para 1, 2 meses o 3 meses. Y luego nos ponemos metas muy pequeñas a largo plazo. Si tú consigues crear metas razonables, pero que te motiven para los primeros meses, para unos 4 meses, verás que ese impulso luego a lo mejor te lleva a superar metas grandísimas dentro de 3, 4 o 5 años. ¿Vale? Entonces, primer paso. Vamos a pensar, a imaginar ese avatar de nosotros mismos. ¿Qué versión de ti te imaginas que es tu versión ideal de vida? No pasa nada porque a lo mejor entre unos meses o un año lo cambias, pero ahora, ¿cuál es tu mejor versión de vida? ¿Cómo está esa persona a nivel físico? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se ve visualmente? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo habla? ¿Cuánto gana? ¿Cómo se siente de orgulloso de sus pasos en los negocios? ¿Cómo se siente de orgulloso con el trato que le da a su familia, a su novia o lo que fuera? Aunque no tengas novia, pero piensa, si lo que quieres es una novia y quieres construir en tu vida una novia decente, buena, un novio o un marido o lo que sea, empieza a pensar y a sentir como ese avatar. Y verás que las acciones que vas a tomar en el futuro van a tener cada vez más que ver con ese avatar. Entonces, gracias a ese avatar, ahora se trata de que en nuestro panel de sueños o nuestro vision board vamos a ir poniendo esas escenas, esos hitos que en los próximos 12 meses nos va a acercar hacia ese avatar. Quiere decir, 12 meses no para ser ese avatar perfecto, porque ese avatar tiene que ser la mejor versión de tu vida. O sea, que a lo mejor puedes tardar 10 o 20 años en llegar allí, o a lo mejor 3, o a lo mejor 1, no lo sé. Pero la cosa es, lo que tú creas que puedes conseguir, que en estos 12 meses te acerques a ese avatar realmente. ¿Vale? Perfecto, chicos. Pues entonces vamos a construir ese avatar. Vamos, o sea, tienes que pensar eso. ¿Cómo reaccionaría ese avatar? ¿Cómo decide ese avatar? ¿Cómo se siente ese avatar? ¿Cómo vive? ¿En qué tipo de casa? ¿Cuánto gana? O sea, tienes que estar en tu libreta haciendo todas esas preguntas y crear esa imagen de ese avatar. ¿Vale? Lo que más cositas tengo por aquí, chicos, que no se me olvide nada importante. Vale, perfecto. Vision Board, muy bien. Elementos del Vision Board, como te digo, crear tu avatar y poner una imagen de tu avatar en el Vision Board sería muy importante. Las metas, cómo te sientes, frases con yo soy tal, aunque sea una meta para dentro de un año o dos. Yo soy, no sé, pues exitoso en los negocios. Yo soy un buen padre o un buen marido, yo soy millonario, yo soy tal. ¿Para qué? Para que lo asimiles no como algo que va a ser dentro de un tiempo, porque tú al repetirle a tu mente, yo soy X,
la mente va a tomar ese rol. Si por ejemplo tú estás todo el rato diciendo, yo soy vergonzoso, yo soy un desastre, yo soy despistado, yo soy introvertido, yo soy miedoso para hablar en público, yo soy, yo, a mí no me gusta o yo no soy bueno para redes sociales, pues tu mente obviamente va a hacer que tú seas así. Si yo, aunque no lo sea hoy, empiezo a repetirme, yo soy un gran orador, yo soy un gran profesional, yo soy un imán para las oportunidades de negocio, yo soy un crack en X área. Aunque parezca estúpido al principio y te sientas tontísimo diciendo eso, realmente empezarás a generar ese pensamiento en tu mente. Y eso hará que tu forma de hablarle a los demás, tu forma de comportarte, tu forma de buscar oportunidades, incluso tu forma de responder a esas oportunidades, cambie completamente. Entonces tienes que empezar a poner en tu panel, en tu visión, en lo que sea, y tratarte de esa manera. Tienes que empezar a normalizar el éxito en tu vida. Y para eso incluso tienes que a veces tener cuenta que ya has tenido éxito anteriormente y debes de traerlo a tu presente. Entonces en tu vision board también, si tienes cosas de las que estás orgulloso, orgullosa, debes de ponerlo. Porque al final ese vision board también no es solamente para el futuro, también es un vision board para elevar tu momento, tu nivel de energía, de mentalidad, de creencia y amor por ti mismo, por lo que tú eres, por lo que te estás convirtiendo. Entonces, si pones éxitos que ya has tenido y los recuerdas esos éxitos, realmente te hará sentir más empoderado. Y a veces un éxito puede decir, oye, la primera vez que entrené y levanté este X peso. A lo mejor pones la foto de tú levantando un peso con la IA, lo haces súper fácil con Nano Banana, con Gemini, Nano Banana, una foto tuya, y que te haga esas imágenes, por ejemplo. Entonces, ese vision board no solo tiene que tener metas del futuro, que las tienes que intentar sentir como que ya eres esa versión de ti misma o de ti mismo, sino también éxitos que ya tuviste, para recordarte esos momentos de felicidad y de amor propio, diría yo, al final, ¿no? Que es como ese reconocimiento a ti mismo. Luego, el Vision Board, chicos, ¿cómo se trabaja? Realmente es muy sencillo. O sea, los Vision Board debes de tenerlos en un lugar en el que te levantes por la mañana, lo veas, arrancas el día ya con esa buena onda, esa buena energía. Yo te diría que a mediodía, si puedes, también le eches un ojo. Y si, a no ser que tengas situaciones que te den demasiada emoción y te disparen la cabeza, también lo veas por la noche. A veces que por la noche lo ves y de tanta emoción que te da no duermes. Entonces ya diría que por la noche no lo hagas. ¿Vale? Pero si no te pasa eso, sería mañana, mediodía y noche. Que el mediodía estés en el trabajo, te haces tu vision board, le sacas una foto con tu móvil y te vas a la rutina de ver el vision board y sentir todo lo que puedas dentro de ese vision board en el ratito que tengas de descanso. ¿Vale? Cosas, chicos, importantes para implementar que veremos en las próximas clases, porque esta sobre todo es para crear tu vida, crear tu avatar, empezar a encaminarte con lo que quieras lograr. Pero sobre todo, chicos, algo importante es que no te agobies ni quieras hacer supercambios enormes ahora. Tú haces esa visión de tu mejor versión como si ya la fueras, pero luego cuando quieras empezar a aplicar cambios, que lo iremos viendo, intenta hacer poquito. Oye, mi mejor versión, lee sobre libros de desarrollo personal, negocios. También entrena. Y yo no hago nada de eso. ¿Vale? Empieza a leer 2 páginas al día. Empieza a entrenar como si es en casa, 20 minutitos, lunes, miércoles y viernes. Cuando hayas hecho eso lunes, miércoles y viernes la primera semana, ya a lo mejor si quieres te puedes apuntar al gimnasio. Y empiezas a ir lunes, miércoles y viernes. Y así vas subiendo de nivel cada vez un poquito. La regla del 1% mejor cada día hace que a final de año hayas mejorado más que el 99% de la población. Si quieres intentar hacer un gran salto, de repente cambiar 40 cosas, o no 40, vamos a ser más realistas, quieres cambiar 5 cosas de forma radical de la noche a la mañana, te vas a saturar, no vas a poder y encima te vas a crear un sentimiento de yo no soy capaz, mira cómo no consigo mantener buenos hábitos. Entonces hay que ser súper, súper, súper permisivo, amoroso con uno mismo.
Ahora mismo no recuerdo bien quién lo decía, pero hay un sistema de transformación personal que es como... En Estados Unidos sí tiene unas siglas muy famosas, lo hablaré un poquito por aquí porque es muy interesante en los próximos vídeos. Pero al final lo que quiero decirte para no enrollarme es, tienes que intentar tratarte como si tú fueses tu niño de 8 años. Que parece muy loco lo que estoy diciendo, pero probablemente si tú tuvieses un hijo o un niño de 8 años al lado cuando hace algo incorrecto o no le sale bien algo, tú no le dices eres un imbécil, eres idiota, mira cómo no sabes hacer nada, mira lo malo que eres. Tú le dirías, oye, súper bien, has hecho un buen esfuerzo, no te salió, no pasa nada, vamos a seguir haciéndolo esto, mira, podrías hacerlo de esta manera, yo te ayudo, yo te enseño. Entonces, si tú empiezas a tratarte así internamente, que sé que es súper difícil ahora mismo, pero si tú empiezas a tener conciencia de que debes de hacerlo así, primero tu nivel de felicidad va a dispararse por las nubes, porque estamos constantemente hablándonos mal a nosotros mismos. Y segundo, verás que vas a avanzar muchísimo mejor. Vas a no tener tanto miedo al fracaso, al riesgo, etcétera. Y eso va a hacer que intentes más, que puede ser que fracases más, pero que de fracaso en fracaso irás consiguiendo éxitos. Al final no existe el fracaso. Existen experiencias de aprendizaje de a cómo hacer algo mejor o de cómo no hacer algo. Esa realmente es la clave del éxito. Entonces, chicos, en las próximas lecciones hablaremos un poquito más de estrategias y herramientas de desarrollo personal para tener realmente un sistema de creencias, una mentalidad y una forma de actuar que nos permita realmente transformar nuestra vida. Pero ya paralelamente voy a empezar a subir contenidos sobre cosas tangibles de cómo trabajar mejor, ser más efectivo, sobre venta, sobre un montón de cosas. Así que estate súper pendiente a lo que vamos a ir subiendo. Y como siempre, chicos, me ayudaría mogollón que participen, que den sus ideas, que hagamos la tarea, por ejemplo, del vídeo que voy a dejar escrito aquí abajo, para que realmente esta comunidad sea práctica, útil y muy, muy eficaz para que ustedes cambien su vida en todas las áreas que quieran, chicos. Ha sido un gustazo estar con ustedes y en nada, estamos en contacto de nuevo, chicos, por ahí, por los mensajes, con más clases y todo. Un abrazo enorme.